hermanos. Saludos a cada uno de los que nos sintonizan en diferentes lugares y video tras video, pues están siempre pendientes y pues sobre todo el contenido que se da a conocer, que la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Y aquí seguimos este día, la cual ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Saludos a cada uno de nuestros conocidos, hermanos en Cristo, familiares y amigos. Muchas bendiciones. Y esperando siempre en el Señor que se encuentren bien de salud. Amén. Y cualquiera que sea la necesidad, si usted gusta, puede hacernos llegar sus peticiones y con mucho gusto presentarla a nuestro Dios, ya que confiamos en el poder el poder de su grandeza, su gloria. Él está por encima de todo y de todos. Aleluya. Así que, mis amados, fuerte saludo y seguimos desde aquí del Estado de México. Es un gozo, un placer el poder compartir con ustedes las verdades de nuestro Dios y siempre meditando en su palabra. Amén. No importando los tiempos, siempre puesto los ojos en Jesucristo y en su palabra. Aleluya, que es la que nos sostiene. Amén. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Amén. Bendiciones a todos los que nos están acompañando en esta hora y los que en el transcurso del video se estarán integrando. Amén. Así que quisiera elevar en esta hermosa hora una oración a nuestro Dios para pedir dirección y que sea su Santo Espíritu usando su palabra, y porque sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y que penetre a lo más profundo de nuestros corazones y que haga estragos en nuestra vida a tal grado de que cada día participemos de la gloria, de las bendiciones y trabajando siempre en la obra de nuestro Dios y siempre dando testimonio de la vida que es esa vida abundante en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos y abriendo los ojos de nuestro entendimiento y poder disfrutar de su palabra. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Tú eres el centro, tú eres la razón de nuestro existir, tú eres el motivo de nuestras predicaciones, de nuestras reflexiones, Señor. Tú eres el centro, porque fuera de ti, Señor, no hay nada del cual digamos que está por encima de ti, que es más fuerte y mejor. Tu palabra dice, Señor, que fuera de ti no hay nada, porque tú eres el centro. En ti fueron creadas las cosas, por ti, Señor, y para ti. Todo te pertenece, el mundo, todo fue creado por ti, Señor. Por lo tanto, exaltamos tu glorioso nombre, exaltamos, oh Dios, tu grandeza, tu gloria, tu poder, porque solo tú eres digno. Guíanos en esta hora y ayúdanos a escudriñar tu palabra y reflexionar y gozarnos, Señor, porque tú eres digno. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados. Qué hermoso, ¿verdad? Podemos en esta hora alegrarnos y gozarnos en el Señor. Así que estaremos hablando y meditando acerca de la pregunta, bueno, es acerca de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al momento de que fue tentado, ¿sabe? El pasaje vamos a estar hablando ahorita, que fue tentado, fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado, pero en esa tentación que Satanás le plantea al Señor Jesús, vemos que da una respuesta y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Así que estaremos reflexionando en esta respuesta que le dio nuestro amado Señor a nuestro adversario Satanás. Amén. Que fue el Señor tentado y pues él respondió con estas palabras. Así que estaremos meditando la profundidad de la misma y las bendiciones que podemos desprender de esa respuesta, porque ha trascendido y es esencial para cada cristiano, cada seguidor de Cristo,
y cada uno de aquel que ha hecho de la Biblia una fuente inagotable. Aleluya, porque es hermoso. Cada vez que el Señor Jesús respondía, ya sea a los fariseos, a los religiosos, a cada uno en particular, cuando el Señor daba una respuesta, era algo que calaba en lo más profundo de los corazones y siempre sus palabras trascienden la historia. Aleluya, porque Él es poderoso, Él es sabio y Él está por encima de todo. Él dice que conoce los pensamientos, las intenciones del corazón y nos conoce a cada uno por nombre. No hay nada fuera del Señor que Él no sepa, que Él no vea. Así que por eso es hermoso meditar en todas las palabras que nuestro Señor Jesús hablaba. Son una bendición. Aleluya. Bien. Para todos aquellos que han creído en Cristo y también han hecho de la Biblia, no solo como la única regla de fe y doctrina, ¿va? O sea, estamos claros y entendido que para el que se dice ser cristiano o una iglesia cristiana, la base, el fundamento es la palabra. Amén. Sabemos que es Cristo, pero dejó su palabra porque toda ella es palabra de Dios. Así que hemos hecho de la Biblia no solo como una regla de fe y doctrina, sino también como el alimento espiritual. Aleluya. Es el alimento espiritual de cada uno de nosotros. Y es que en esta vida tenemos continuamente necesidades físicas y espirituales. Amén. No te dejes llevar, ¿verdad? Por cualquiera. Hay necesidades a veces que no necesariamente es físico, sino que es una necesidad espiritual profunda que termina afectando tu estado físico, pero proviene de la profundidad de tu ser. Así que esas necesidades siempre están ahí, las físicas y las espirituales. Pero la necesidad más grande, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, y cada una, incluso hay enfermedades que algunos doctores han llegado a concluir que todo comenzó con una decadencia emocional, espiritual, y eso fue afectando, pasaron días, meses y años, a tal grado que terminó siendo una enfermedad física, pero el origen, la fuente de ella comenzó por una situación espiritual, emocional. Así que una de las más grandes necesidades del hombre no es lo material, sino el alma. El alma, la necesidad más grande del ser humano no es lo materialismo, no es lo físico, sino la del alma. Dijo Jesús allá en San Juan, mira qué hermoso cuando el Señor dice allá en San Juan capítulo 6, versículo 7, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora sigue diciendo en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dice el 35, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Ahora, vuelvo y repito, esto es un asunto espiritual, no tanto literalmente, porque si hablásemos literal, pues dijéramos, ¿verdad? Desde el día que nos convertimos al Señor, pues no hubiésemos comido, pero esa necesidad de siempre está. Hay que comer y alimentarnos, y las necesidades físicas, pues hay que resolverlo. Pero en este caso no es el énfasis está en que se está hablando de un término espiritual, que solo Cristo y su palabra nos puede saciar. Esa necesidad del hombre no debería, como dice el texto que leímos, trabajar tanto por lo material, por el pan, la comida, todo lo que es perecedero, porque algún día ciertamente se desvanecerá, sino que trabajemos por lo que a vida eterna permanece. Amén.
Aleluya. Así que, y todo aquel que ha puesto a Cristo, ¿va?, a Dios y a su palabra como algo en primer lugar, ¿sabe? Este tema va dirigido a cada creyente pues que ha experimentado el gozo, la fortaleza de Dios, pero que ha puesto a Dios y a su palabra en primer lugar y por encima de todo. Aquel que ha hecho esto, hombre y mujer, joven, cada uno de los que me escuchan, el que ha puesto a Dios y a su palabra por encima de todo y en primer lugar, créame que ha experimentado o experimentará que aún en las peores necesidades físicas o tentaciones van a experimentar un gozo y una paz inexplicable. Un gozo y una paz que trasciende lo sobrenatural, amén, algo inexplicable, y es que aún en las debilidades, en las tentaciones, Dios provee una fuerza que nos ayuda a vencer, y esa es la bendición de todo aquel que ha hecho de Dios y la palabra de Dios también el primer lugar en su vida y por encima de todo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que nuestro amado Señor Jesucristo lo dice. Jesús dijo, y vamos allá a considerarlo, y eso está en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice ya Mateo 4, versículo 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? Todo comienza, y volvemos a retomar, como te decía al principio, en la tentación de Jesús. ¿Sabe? Jesús fue llevado, dice ahí en el versículo 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado, dice 40 días, versículo 2, y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sabe? Y es ahí cuando vemos que Satanás le tienta y pues estaremos viendo lo que le dijo. Pero mis amados, estamos expuestos a, como te decía a un principio, si lo vemos de un punto espiritual, ¿sabe? Nos daremos cuenta que estas necesidades están al alcance, están todos los días, y nosotras expuestas también de la misma manera a ser tentados. Pero veremos de qué manera el Señor responde a Satanás y por qué le dice tal respuesta que hemos oído. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Satanás tentó al Señor Jesús, dice en el versículo 1, ¿verdad?, que fue llevado al desierto y lo tentó allá porque tuvo hambre. Pues imagínense, 40 días y 40 noches de ayuno. Pues el Señor Jesús quizá físicamente estaba debilitado, pues con esa hambre y esa sed, y sobre todo en el desierto, ¿sabe? Muy fuerte. Ahora, después vemos que Satanás quiso, en primer lugar, aprovecharse de esa debilidad, de esa necesidad física de Jesús. Pues tenía hambre. Ese es el primer punto que yo he puesto aquí. Satanás quiso aprovecharse de la necesidad de Jesús y lo tentó. Amén. Y le dijo, y eso es algo que me sorprende, mis amados, porque Satanás es bien astuto y la palabra lo dice, que él es astuto. Así que le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ahora bien, te pregunto, ¿crees tú que Satanás no conocía a Jesús?
el propósito de Satanás no era descubrir si Jesús era hijo de Dios. Tampoco era descubrir si Jesús poseía el poder extraordinario para convertir la piedra en pan. O sea, ninguno de los dos, basado en lo que Satanás le dice. Satanás pues le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Por supuesto que Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Satanás también sabía que Jesucristo es poderoso. Pero esta no era la idea de Satanás o el propósito de Satanás. Esto es un asunto espiritual, vuelvo y repito, un asunto espiritual que debemos considerar con detenimiento y analizarla, porque esto tarde que temprano, como dijo el Señor, lo que Él pasó, todo lo que hicieron con Él, dijo, si lo hicieron conmigo, ¿cuánto no harán con vosotros? Así que hablando de cualquier situación, adversidades, las pruebas, las tentaciones, recordemos que estamos expuestos, pues somos también el blanco de Satanás. Pero quisiera decirte algo, el pan en esta ocasión o en esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan representa el sustento, la vida, las necesidades diarias. Eso es lo que representa el pan en este mundo, las necesidades diarias, el pan, o sea, en pocas palabras, los afanes terrenales. Eso es lo que representa el pan que se da a conocer ahí. O sea, estamos viendo que Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre. Míralo de este aspecto espiritual, es el sustento, la vida, las necesidades diarias en este mundo y los afanes terrenales. Así también nosotros somos tentados a vivir de acuerdo a las leyes y a los afanes de este mundo y no conforme al reino de Dios. ¿Sabe? Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, tiene mucho que ver con esa mirada puesta en Cristo, en las necesidades primordiales, que es la espiritual, el hambre, la enfermedad, la necesidad, el vacío espiritual que tenemos. Entonces, esa es lo que Jesús está poniendo énfasis. O sea, no pongas en primer lugar las cosas materiales. No pongas en primer lugar pretendiendo que tu situación, la vida de miseria que se lleva en este mundo es producto de que quizá no tuvimos un estudio o quizá no tuvimos esa preparación, no tengo ningún título. No, mis amados. Eso no es así, eso es proveniente de la necesidad espiritual, y es que hay algo que se llama pecado que nos lleva a una vida de miseria, porque la pobreza ciertamente ha afectado en nuestros entornos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, pero hay algo que va por encima, y es que la pobreza, para aquellos que han creído en Dios y en su palabra y en Jesucristo como su Señor, ahí aún con el estado de pobreza han demostrado gozo, fortaleza, vigor, vidas con propósito. Entonces, porque han descubierto que la necesidad más grande no es la pobreza, no es la falta de estudio, no es la falta de títulos, no es una graduación, sino que el problema más grande, la necesidad más grande, en primer lugar, es reconocer que hay un estado de pecado, nuestra naturaleza caída, y tenemos que correr a Cristo, porque solo Él es el único que puede ayudarnos.
Y cuando resolvemos esa situación primero, o cuando buscamos eso primero, como te vuelvo a leer en Mateo 6:36, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No solo de pan vivirá el hombre, también tiene mucho que ver con nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con Cristo. O sea que cuando nos levantemos, donde quiera que vayamos, primero es Cristo, primero es nuestra relación con Dios. Eso es intercambiable, no podemos cambiar eso, no podemos sustituir eso. Primero es Dios por encima de todo. Eso significa también que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, si tú estás esperando a que alguien te traiga un plato de comida, pero no estás poniendo los ojos primero en Dios o agradeciéndole: Señor, gracias por este día, Señor, gracias por la vida. La palabra del Señor dice: por nada de estas cosas se afanen, y menciona ahí el agua, la vestidura, la comida. Dice que por nada estemos afanados, sino que también dice allá en Filipenses que demos a conocer nuestras necesidades, nuestras peticiones con acción de gracia. Primero busquemos el favor, la comunión con Dios, y después vendrán las necesidades físicas. Eso es lo que el Señor está diciendo cuando le dijo a Satanás: mira, Satanás, tú lo que estás... Porque Satanás, mis amados, recuerde que uno de los propósitos de Satanás es que Satanás, a través del sistema del mundo, él quiere quitar nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros oídos a la palabra de Dios o al reino de Dios. Satanás lo que quiere es poner nuestras miradas en el reino terrenal. Es lo que hizo exactamente con nuestro Señor Jesucristo. Satanás le ofreció, amén, porque Jesús sabía que tenía necesidad física. Él sabía que Jesucristo es poderoso y que Él es el Hijo de Dios, pero lo que Satanás quería no era descubrir eso, sino hacer caer a Jesús y darle a conocer que el reino terrenal es más poderoso. Y eso es lo que Satanás hace hoy en día con nosotros. Nos quiere atraer con el sistema del mundo. Está cambiando, quiere cambiar la manera de pensar de la iglesia. Amén. El sistema religioso y el sistema del mundo. Es Satanás detrás de todo ello, tratando de proveer al hombre una vida de moralidad. O sea, hermano, es lo que Satanás hizo. Tratar de quitar los ojos, tratar de quitarnos los ojos del reino de Dios, de lo de allá arriba, para ponernos los ojos en las necesidades materiales, físicas. Y eso, vuelvo y repito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero Satanás no quiere eso. También recordemos que cuando Satanás tienta a Jesús, lo tentó 3 veces. Y en las 3 veces vemos claramente que el propósito de Satanás era desviar a Jesucristo del reino espiritual. También le dijo: te prometo un reino diferente, la gloria. Te prometo que te adorarán, te prometo. Pero él estaba tratando de desviar del camino hacia la cruz. Un reinado sin sufrimiento, una corona sin sufrimiento. Y Satanás estaba tratando de desviar el propósito de Dios, de que pongamos los ojos en el reino de Dios y enfocarnos en la terrenal. Es en las 3 maneras de cómo Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, fue basado en lo terrenal. También recuerda ya en Mateo 16, 22 a 23, cuando Pedro dice, y quisiera leértelo, Mateo 6, 23, Mateo 16, 22, 23, perdón, dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca, esto te acontezca. O sea, hablando de la muerte en que Jesucristo le había dicho que muerte iba a detener, que él iba directo a la cruz.
Y Pedro le dice: Señor, en ninguna manera te suceda tal cosa que has dicho, que no te suceda esto. Y vea la respuesta del Señor Jesús. Porque Jesús, entendiendo de dónde viene este tipo de pensamiento, de dónde viene este pensamiento, vuelve a decir, y dice el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabe? Vuelve otra vez a decirle: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres, en la terrenal. El propósito de Satanás es quitarnos la mirada del reino de Dios, de las cosas espirituales, de la verdadera comida, que no es el pan literal. Por eso dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las necesidades físicas, o sea, son necesarias, son importantes, pero no deberían o no deben ser en primer lugar de nuestra vida. En primer lugar de cada creyente, todo aquel que ha puesto a Dios por su Salvador, a Jesucristo y a su palabra como la única fuente, el único camino, la única fuente de verdad, tiene que mantener puestos los ojos allá arriba. Y es que tarde que temprano todo lo que construyamos aquí en la tierra es pasajero, se desvanecerá. Pero trabajar para lo espiritual, lo celestial, lo espiritual, eso le estaba diciendo a Jesús: no trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Así que el propósito de Satanás es, a través del sistema del mundo, quitar nuestros oídos y nuestros ojos de la palabra o del reino de Dios y enfocarnos en lo terrenal. Así hoy en día vemos de qué manera la juventud es atraída, poniendo los ojos en el movimiento del mundo, cómo el mundo se conduce, cómo la juventud hoy en día actúa, camina, habla, se comportan. Todo eso atrae a los jóvenes, hace incomodar a los jóvenes que han puesto su confianza en Cristo y en su palabra, tratar de caminar esa vida diferente. Satanás pareciera que le susurra a los oídos por medio de la juventud, haciéndolo sentir incómodo. Mira, tú llevas una vida totalmente amargada, aislada. Ven, disfruta de los deleites del mundo. Pareciera que Satanás, al igual que como le dijo a Jesús, pareciera que Satanás también le está presentando la necesidad terrenal como que fuese la más importante, o que te lleva a enfocarte en ella y olvidarte del reino espiritual. Así hoy en día también, cuando en nuestras necesidades atravesamos situaciones, ¿verdad?, dolorosas, sufrimiento, enfermedades, pareciera que Satanás a través de esas enfermedades nos susurrara al oído diciéndonos: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás pasando por eso? ¿Dónde está tu Dios? Pareciera que Satanás, la intención de susurrarnos al oído es darnos a conocer que las cosas, que busquemos ayuda terrenal, que optemos por otros caminos, por otras maneras de vivir. Satanás siempre ha tenido el mismo propósito: desviarnos de las cosas celestiales, de las bendiciones espirituales, del reino de Dios, y enfocar nuestra mirada en el reino terrenal. Pero déjame decirte algo, hermano, que cuando tú, al igual que Cristo nos enseña, en primer lugar, dice que Cristo fue llevado por el Espíritu. Mis amados, todo creyente tiene el Espíritu de Dios y es el que nos ayuda en nuestras debilidades, pero también Jesús, para derrotar a Satanás, aleluya, le dijo: porque escrito está.
en las 3 veces que Satanás lo tentó, Jesucristo le respondió, porque escrito está. Y es que parece que Satanás usó la palabra, parece que Satanás está usando la palabra, pero de una manera distorsionada. Y es como el mundo hoy en día quiere poner las reglas, los fundamentos para una vida de moralidad, para un mejor gobierno. Mis amados, créanme que todo aquel que no depende de Dios, no podemos recibir tal fundamento, tal ordenanza, tales decretos, porque si no se acoplan a los estándares, a lo que Dios ya estableció, créeme que viene de Satanás. Viene de Satanás, y es que Satanás quiere dirigir la iglesia, y es que Satanás quiere dirigir a cada cristiano, a cada persona para sus propios méritos. Pero nosotros hacemos caso a una sola voz, a la voz de Dios, y es la Biblia, la palabra de Dios. O sea, no solo de pan, aunque esas necesidades diarias pasaremos, las tendremos, pero más que esas necesidades, cuando tú pones a Dios en primer lugar y a su palabra, créeme que esas necesidades quedan en segundo plano, y verás tú cómo Dios te ayudará y te sustentará. Porque si pones a Dios como tu socorro y a la palabra de Dios como la única fuente, experimentarás el gozo y la paz de Dios. Aleluya, porque Él está por encima de todo. No solo de pan vivirá el hombre, quiere decir también que tu vida de comunión con Dios no es intercambiable. No es intercambiable. Tiene que estar siempre ahí, siempre en primer lugar, tu comunión con Dios, más que las necesidades. Si tienes aflicción, tristeza, cualquiera que sea el problema, corre a Cristo primero. Consúltale a Él, habla con Él, y verás cómo todo aquello, tu entorno, cambiará, porque has corrido primero a lo que Dios ha dicho. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Dice allá en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de los hombres. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de los hombres. Mis amados, les invito a que así como Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, así nosotros también, cualquiera que sea la voz que nos susurre, o el gobierno o el sistema que quiera imponer otra forma de vivir que contradice la que Dios ha establecido, no hagamos caso, sino que digamos que viviremos conforme a lo que Dios ya ha hablado, ya ha establecido. Esa es la palabra de Dios, ese es el pan de vida. Él es el único que puede saciar nuestras necesidades. Así que no quite los ojos de Cristo, no quite los ojos de su palabra. Recuerde, mis amados, una de las maneras de cómo poder vencer en las debilidades, en las tentaciones, es conocer la palabra de nuestro Dios, para que cuando Satanás quiera susurrarnos al oído de una manera que parezca que viene de Dios, no, que es que parece que sí, este nuevo sistema o esta nueva idea que el gobierno, que mi líder o etcétera está planteando, parece como que es bíblico, como que viene de Dios. Mis amados, si no estamos claros en lo que Dios ha establecido, seremos presa del enemigo y entrará en nuestra vida, entrará en nuestras familias y moldeará nuestros hijos y a cada uno de nosotros. Así que no dejes que el mundo, no dejes que Satanás, por medio de sus, aleluya, líderes, quiera entrar a tu vida y susurrándote de una manera que parece cristiana, que parece bíblica, pero no. Aprendamos a conocer la forma en cómo Dios ha establecido su palabra y de cómo Él nos ha instruido. Y otra, su Espíritu nos convence. Seamos sensibles a la voz del Espíritu. Mantengamos siempre esa comunión con nuestro Dios. Recuerde que una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó es siempre
mantener esa comunión con nuestro Padre y Él guiará nuestros pasos. Él nos hará fuertes para vencer y Él nos dará la victoria. No solo de pan vivirá el hombre. Las necesidades que tenemos aquí en la tierra son importantes, son necesarias, pero no deben ser el primer lugar en nuestra vida. Busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Espero, mis amados, te haya servido mucho esta reflexión, esta meditación. Amén. Espero que me puedas entender. Sobre todo que te quedes con esto, que el pan representa las necesidades, tanto como el materialismo y las necesidades físicas que tenemos. Pero la palabra de Dios es la que debe estar siempre en primer lugar. Para que así sea la situación que te toque vivir, corras a la palabra de Dios y saques de ella ese gozo, esa fortaleza y esa paz, para que nos ayude a siempre decir: de Jehová viene mi socorro, solo de Él viene mi socorro. Aleluya. Así que, mis amados, Dios te bendiga y adelante siempre en Cristo y meditando en su palabra. Haz de la palabra de Dios el pan de cada día. Trabajemos en ello. Recuerde que también la palabra enriquece nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos mantendrá estables y firmes en los caminos y siempre nos llevará en esa vida de propósito, esa vida con propósito. Y es que solo la palabra de Dios nos dará esa convicción y esa fortaleza. Así que mantente siempre firme en la palabra de Dios. Amén. Y conozcamos nuestro llamado, conozcamos nuestro andar, los estándares de Dios, sus mandamientos. Aunque venga cualquier ola de cualquier corriente o sistema tratando de cambiar la manera de pensar de nosotros que hemos creído en Cristo o quitar nuestros ojos, podemos estar siempre preparados, amén, y conviccionados que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad, y solo ella es la verdad. Amén. Dios te bendiga. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora. Bendice a cada uno de los televidentes, Señor, y sean ellos bendecidos en gran manera. Padre, gracias por tu palabra, porque más por encima de cualquier necesidad física que tengamos, tu palabra es la que nos trae el gozo, la paz y la fortaleza para poder estar firmes y vencer en las dificultades y en las tentaciones. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Amén, mis amados. Así que nos despedimos y adelante, siempre confiando en Cristo y meditando en su palabra. Amén. Dios te bendiga mucho. Aleluya.